Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Dichosos, aleluya. Aleluya. Yo me quedé dichosos los. Bueno, muy buenos días, Marlo, buenos días. Estamos listos ya para iniciar el programa del día de hoy. Así que gracias por estar aquí. ¿Cómo te encuentras hoy, Marlo? Hola Lucy, hola Mateo, hola a todas las personas que en este momento nos están escuchando por Unidos por Cristo y María. Muchísimas gracias nuevamente al Señor y a cada uno de ustedes por estar aquí, por la invitación nuevamente cada 8 días de estar en este espacio de reflexión. Claro que sí, y hoy vamos a continuar, ¿verdad? Continuamos con esta secuencia que hemos venido realizando en la hora de la mujer, las bienaventuranzas, ¿verdad? Así que somos todo oídos. Les comentaba a nuestros radioescuchas que nos pueden sintonizar también a través de Facebook. Ya estamos en Facebook en vivo, así que únase con nosotros a través de Facebook o a través de nuestras frecuencias. Arrime por ahí su libretita, arrime por ahí su Biblia, un lápiz, para que tome nota, porque vamos a escuchar esta hermosa reflexión. Adelante, Marlon. Bueno, vamos a decirle, como siempre, nosotros lo hacemos cada 8 días, a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe, que sea Él el que esté inspirando constantemente en nuestros corazones la voluntad del Señor. Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo te rogamos que envíes la fuerza de tu Espíritu. Que tu Espíritu Santo nos acompañe, que tu Espíritu Santo dirija este momento, que tu Espíritu Santo sea el que conduzca nuestro corazón hacia tu corazón. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos abraces. Espíritu Santo de Dios, llénanos de tu amor, de tu misericordia. Espíritu Santo de Dios, llénanos de tu presencia, de tu poder. Espíritu Santo de Dios, haz que en cada uno de nuestros corazones tú estés presente, dirigiendo, santificando, renovando, restaurando. Regálanos, Espíritu Santo, un corazón bienaventurado. Estamos en este tiempo, amado Dios, en una campaña de las bienaventuranzas. Hemos reflexionado sobre varias bienaventuranzas y hoy es una bienaventuranza muy especial porque es sobre la misericordia. Espíritu Santo de Dios, regálanos un corazón misericordioso, un corazón dispuesto siempre a glorificarte, a exaltarte, un corazón, Espíritu Santo de Dios, que reproduzca esa misericordia que hemos recibido de ti, que hemos recibido del Padre con todos nuestros hermanos. Regálanos, Espíritu Santo de Dios, un momento lleno de tu presencia, lleno de tu amor, lleno de tu misericordia, y haznos, Espíritu Santo de Dios, siempre discípulos, misioneros, dispuestos a aprender constantemente y a llevar la palabra a todo aquel que lo necesita. Te lo pedimos, Espíritu Santo, para que vengas y siempre estés con cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces vamos a reflexionar hoy hemos venido hablando sobre las bienaventuranzas, ¿cierto? Hemos venido hablando sobre cómo el Señor, por medio desde el capítulo 5 de Mateo, ¿cierto? Recrea otra vez como todas las leyes, por decirlo así. Habíamos dicho que cuando empezábamos las bienaventuranzas, hay cinco grandes discursos en el texto de Mateo, que lo que hacen es como si fuera actualizar los 5 libros del Pentateuco, de la Torá, lo que es la Torá, ¿cierto? La ley del Señor, que es desde el Génesis hasta el Deuteronomio. Y como Mateo también tiene 5 discursos, y el primer discurso de ellos es el Sermón de la Montaña. Y en el Sermón de la Montaña, el Señor está dando una nueva ley, una ley de misericordia, una ley de bondad, una ley de amor. Sencillamente es la dinámica del amor, donde recibimos del Señor amor y donde nos invita el Señor constantemente a ser reproductores, a reproducir ese amor, a llevar ese amor a todo aquel que lo necesita, a abrir el corazón para el Señor. Y precisamente hoy vamos a hablar de la bienaventuranza de la misericordia. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo quiero que hoy podamos nosotros reflexionar sobre la misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Cómo vivir la misericordia? ¿Cómo ser misericordiosos según la misericordia de Dios? ¿Y qué es esto de la misericordia? Bueno, para hablar de la misericordia, particularmente tendríamos que tocar sí o sí el texto de Lucas, porque todo el Evangelio de Lucas
tiene es un evangelio en clave de misericordia, en clave de misericordia. Sin la misericordia nada podríamos hacer. Y la misericordia, y por medio de la misericordia es que el Señor toca nuestros corazones y nos salva, nos restaura, nos ama. Entonces, hay un texto en el Salmo también, el Salmo 51, es un texto muy hermoso que se utiliza mucho en los viernes en la liturgia de las horas, donde dice misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, en la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Saberse misericordioso o vivir la misericordia de Dios es sabernos perdonados y amados por el Señor. Cuando dice bienaventurados, dichosos, por eso escuchamos al inicio la canción de Dichosos, aleluya, una canción que el Señor alguna vez me regaló sobre la alegría, la dicha de sabernos amados profundamente por Dios. Y luego dice, o para hablar de misericordia, tendríamos que entenderlo hay como tres palabras en diferentes idiomas o lenguajes que son fundamentales entenderlos desde cada uno de ellos para poder como adentrarnos en lo que es la misericordia. La primera de ellas desde el latín, y precisamente el latín trae la palabra miserere, que incluso hay una canción que se llama Miserere Deus, o Miserere Deo, o Deus, que habla precisamente del Salmo 51, de cómo nosotros le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Dentro de la palabra de latín, miserere, precisamente es una relación muy, muy cerca o está muy relacionada con el perdón. Dios nos ha perdonado. Dios ha perdonado todas nuestras culpas. Dios ha perdonado nuestro corazón, que delante de él en algún momento se reveló. Miren, el jueves hablábamos sobre algo muy hermoso, sobre la confianza en Dios. Era como el tema que veíamos de cómo confiar en Dios era fundamental y que el gran pecado era que se vivió dentro del tema de la caída con Adán y Eva, era precisamente porque ellos habían dejado de confiar o ya no querían confiar más en Dios, sino en su propio discernimiento, en su propia capacidad de elegir lo que era bueno o lo que no. Y cuando nosotros escogemos dejar a Dios a un lado y tomar nuestras propias decisiones, tomar decisiones que creemos que nos van a llevar a la salvación, o creemos que es la más adecuada, creemos que es la más acertada para nosotros, para los que nos rodean, y cuando terminamos siempre fracasando, pues le echamos la culpa a Dios, ¿cierto? Y terminamos en una realidad de pecado, una realidad de caída, una realidad de frustración. Y el Señor dice que tiene misericordia de nosotros. La palabra del Señor constantemente es la misericordia de Dios, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Y por medio de la misericordia de Dios es que nosotros hemos experimentado la salvación en Jesucristo. Entonces, hay algo muy hermoso dentro de este salmo, y es que nosotros nos reconocemos pecadores delante de Dios. Y reconocerse pecadores es el primer paso para la acción misericordiosa de Dios, porque la misericordia perdona. El miserere latín, misericordia, busca precisamente que nosotros nos reconozcamos pecadores delante del Señor. Y es a veces un poco la conciencia de pecado, y no quiero caer en el moralismo extremo, pero la conciencia de pecado es absolutamente necesaria para vivir como la dinámica de la salvación. A veces nosotros, no sé si nos ha pasado que cuando nos vamos a confesar y de pronto hemos tenido como un tiempo relativamente bien, pues no hemos dicho mentiras, no le hemos dicho palabras groseras a otra persona, quizás no hemos golpeado a alguien, quizás no hemos robado, pues nuestra conciencia como que nos dice, no, todo está bien, tranquilo, no pasa nada. Pero precisamente la misericordia nos lleva a recordar que tenemos una inclinación al pecado, una inclinación a la caída, una inclinación miren, nosotros, a mí me parece muy impresionante cómo cuando le dicen maestro bueno a Jesús, y a mí me parece impresionante cómo el mismo Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente el Padre es bueno. ¿Qué es reconocer la bondad? La bondad es la perfección. Quien no peca, aunque Jesucristo no peca, él dice que ha sido con nosotros, se ha hecho semejante a nosotros, se ha vuelto hombre, se ha hecho ser humano, pero que no
todo menos en el pecado. Si él, siendo él el que no ha cometido pecado, el que ha asumido toda nuestra humanidad sin el pecado, dice que el bueno es el Padre, nosotros con qué criterio nos vamos a reconocer buenos. Y a veces decimos, no pasa nada, absolutamente no ha pasado nada, mi vida está bien. Y cuando nos vamos a confesar, decimos, no, es que es como, más bien como costumbre venir aquí a confesarnos, o más bien como costumbre venir aquí a decir tal cosa, tal otra, como por moral o como por costumbre. Pero yo admiro mucho a los santos con su conciencia de culpa o su conciencia de pecado, porque la conciencia de culpa, la conciencia de pecado no es solamente reconocer, o sea, como darnos látigo, no es eso, sino es siempre recordar que nosotros hemos sido reconciliados con el Padre por el Hijo. Siempre decir, nosotros hemos sido reconciliados con Dios por el Hijo. Saber, o sea, tener eso en el alma, tener eso en el corazón, tener eso en la vida, tener eso presente una y otra vez, porque cuando se nos pierde el norte de la gracia de Dios, que nosotros hemos sido tocados, restaurados, sanados por la gracia de Dios, en ese momento olvidamos realmente de qué se trata la salvación. Y es tan bonito esto como nosotros todos los días nos levantamos y le podamos dar gracias al Señor. Gracias, Señor, porque me has perdonado. Gracias, Señor, porque me has reconciliado. Y a veces todo se vuelve muy ordinario en la vida, todo muy ordinario, pero precisamente el Señor busca constantemente recordarnos y decirnos, venga, es que tú eres lo que eres hoy porque mi Hijo dio la vida por ti en la cruz, porque yo te he creado, porque yo te he amado, porque yo te he buscado. No, que no se nos olvide eso. Miren, y para traer un ejemplo de la misericordia, del miserere, de reconocernos a nosotros pecadores y reconocer la gracia del Señor, hay un texto bellísimo en Mateo 18, en el mismo texto de Mateo 18, 21, 35. Y el texto dice que Pedro le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y le responde el Señor, 70 veces 7, ¿cierto? 7 veces, no, 70 veces 7. Lo que busca decir es siempre hay que buscar perdonar al hermano, ¿cierto? Y después da una parábola y dice que había un hombre, un servidor del rey, ¿cierto? Que le debía 10 millones de talentos. 10 millones de talentos. Yo creo que usted le debía a su jefe, le debe 10 millones de dólares. Eso es mucho dinero, pues, ¿cierto? Le debía 10 millones de dólares. Y la manera en que le tenían, como le debían pagar, o sea, la manera en que iba a saldar su deuda, cuando se presenta delante del rey, era, pues, como no tienes, ¿cierto? Como no tiene, entonces que lo vendan a él como esclavo. Y no solo él, sino vendan a su esposa, vendamos a sus hijos, y además de eso, sus posesiones. O sea, todo lo valioso, con todo lo valioso. Particularmente a veces pasa que todas las deudas que tenemos nosotros, espirituales, emocionales, ¿cierto? Incluso económicas, pasan de generación en generación. Bueno, ahora hay las aseguranzas, pues, que a veces evitan eso, ¿cierto? Pero antes, cuando no habían eso, ¿quién era el que asumía la deuda del papá, de los hijos, la esposa, ¿cierto? Y particularmente, es que era una deuda demasiado grande. Para pagar esta deuda requería, pues, yo creo que toda la vida, imagínate, ni siquiera vendiendo su propia vida podía alcanzar a pagar esa deuda. Nosotros tenemos que tratar de tener conciencia de la gracia de Dios. Cuando nosotros ampliamos nuestra visión de la gracia de Dios, podemos vivir una vida mucho más dependiente del Señor, una vida mucho más confiada en el Señor. O sea, tratemos de entender un poco. Madre, tú le debes 10 millones de dólares. Y ni siquiera con tus posesiones, ni siquiera con la vida de tus hijos, ni siquiera con la vida de tu esposa, ni siquiera con tu vida, eres capaz de pagar esa deuda. Tienes la posibilidad de pagar esa deuda. Y le dice, cuando le dice, ten paciencia, ten misericordia, ¿cierto? Él no dice, lo particular que me parece muy hermoso es que él no dice que le perdone la deuda. Él dice, ten paciencia y te lo pagaré. O sea, ten paciencia, tenme paciencia. Y el Señor, yo me imagino al Señor diciendo, tenga paciencia que le va a pagar. Pues, o sea, la paciencia eterna el Señor la tiene, pero nosotros no tenemos el tiempo eterno para pagarle toda su misericordia. El hecho de la vida, de darnos la vida, es que sencillamente con darnos la existencia, la capacidad de amar, de ser amados, de estar aquí, de crecer, de luchar. No, pues es que era muy complicado
para uno decir, ¿cómo le voy a pagar al Señor todo lo que ha hecho por mí? ¿Cómo le voy a pagar al Señor? Y además de eso, lo insulto, además de eso, reniego contra él, además de eso, no confío en él, además de eso, lo lastimo con mi comportamiento, con mis acciones. Y dice el Señor que cuando ya se pone ahí delante el siervo delante del Señor, dice que le perdone. Bueno, está bien. Termina perdonándole los 10 millones de dólares, por decirlo así, ¿cierto? Los 10 millones de talentos, como dice la palabra del Señor. Entonces, bueno, eran 10,000 talentos, pues hacer como una comparación, ¿cierto? 10,000 talentos. Y cuando, me parece muy particular, cuando él sale, se encuentra dice la palabra del Señor, incluso dentro del griego dice que como que era un co-trabajador, o sea, era de la misma. No era alguien más arriba, no era alguien más abajo, no era un siervo, era como un co-trabajador, un co-siervo, alguien que los dos servían en la misma dimensión, ¿cierto? A su rey. ¿Y cuánto le debía? 10,000 talentos solamente. Perdón, le debía 100 talentos nomás, solo 100 talentos. O sea, le debía el 1% en comparación a todo lo que le debía al Señor, a su rey. El 1%, el 1%. Estamos hablando no un 10, un 15 en relación con lo que debía, no, el 1%. El Señor hoy nos pide el 1% de la misericordia. No es la misericordia como Él. Y miren que particularmente nosotros a veces queremos con nuestros ojos, con nuestra mirada, con nuestro juicio juzgar a nuestro hermano, pero si se dan cuenta, es lo que vemos delante de nuestro hermano, lo que el hermano nos debe, lo que hay alrededor o lo que podemos captar del hermano es el 1% de lo que Dios puede ver en el corazón del hermano. Por eso nosotros, ¿con qué criterio vamos a juzgar? Ni tanto así que lo juzga, tanto así que lo demanda, que lo envía a la cárcel, por el 1%, por el 1%. Hoy el Señor quiere que hagamos conciencia de eso, de la misericordia, de cómo nosotros podemos dar ese 1% de misericordia a nuestro hermano, de ese 100%, de esa enorme cantidad de gracia que el Señor ha derramado por nosotros. La misericordia es sencillamente sabernos, según el miserere que les venía hablando, es sabernos perdonados, es sabernos abrazados, es sabernos reconciliados con Dios. Y particularmente hay una palabra constante que aparece dentro de los profetas y dentro de, incluso con Pedro, después de Pentecostés, y es recordar, no olvidar la palabra, no olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A veces somos muy fáciles para olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida cuando tenemos otro problema. Mire, pasa mucho esto. Tenemos alguna dificultad y le pedimos a Dios que nos ayude a solucionar esa dificultad. Yo te aseguro que el Señor te ha escuchado y ha resuelto muchas dificultades de tu vida. Ponte a pensar de aquí para atrás, ¿cuántas? Y tienes en este momento una parecida e incluso puede ser hasta menos complicadas que las anteriores que has tenido en tu vida. Y hoy desconfías y te preocupas y has olvidado el poder, has olvidado la mano de Dios que te ha acompañado en otros momentos. Tan fácil olvidamos. ¿Por qué olvidamos tan fácilmente la misericordia, el poder, el amor del Señor? ¿Por qué olvidamos tan fácil? ¿Por qué nos dejamos o dejamos de recordar, dejamos de mantener ahí presente siempre la mano del Señor contra todas las dificultades? Somos de mente corta. Es complicado somos de mente corta, es complicado vivir, digamos, a veces recordando, pero el Señor constantemente entre los profetas les dice: recuerda, Israel, cuando te saqué de Egipto, recuerda cuando en el desierto no te dejé morir de hambre, recuerdas cuando te di agua, recuerdas cuando te di la tierra, recuerdas cuando te di la tierra donde manaba leche y miel, recuerdas cuando te sostuve, recuerdas cuando te saqué del exilio, recuerda cuando te saqué de la deportación, recuerda cuando reconstruí tu tierra, recuerdas cuando levantamos otra vez el templo, recuerdas cuando yo estuve contigo, recuerdas cuando te envié al hijo, recuerdas cuando te abracé, recuerdas cuando salvé a tu hijo, recuerdas cuando salvé a tu matrimonio, cuando tú le pedías y me pedías y una y otra vez por esta situación económica y yo te respondí, yo te abracé, yo te amé. ¿Recuerdas? Sí, recuerdas. Que no se nos olvide toda la misericordia, porque en el momento, miren, es que es de mente corta este hombre. O sea, recién es perdonado con 10,000 talentos y solo le pedían el 1%. Y no, vea, ¿cuánto pasó? No sé, ponle 2 minutos, 3 minutos, se encontró con el otro y olvidó de una vez su corazón, olvidó que había sido perdonado.
y fue a cobrar a los demás. Y fue a reclamar lo que para él era suyo, su propia justicia. Algo que me parece muy bonito, eso lo vemos mucho con Sor Faustina, con la misericordia, y bueno, y la teología lo trae mucho, y es como la justicia y la misericordia van de la mano. Dios es justo, pero dice, pero la misericordia se antepone a la justicia. La misericordia de Dios se antepone a la justicia. Mira lo que pasaba. ¿Qué era lo justo en este texto bíblico? Era que ellos pudieran vender su vida, o más bien venderlos como esclavos, ¿cierto? Toda su familia, todas sus posesiones, para quizás tratar de saldar un poco la deuda. Un poco, no creo que 100%. Y miren que ellos, miren que el rey en ningún momento le reclama, o sea, al contrario, absolutamente misericordioso. Que se le olvidó, qué lástima que haya olvidado, pero les aseguro que el Señor ha hecho tantas cosas contigo que hoy también quiere hacer una obra de misericordia. Pero también, como un requisito, el Señor nos pide el 1% de la misericordia. El 1%. Esa es nuestra cuota. ¿Cuál es nuestra cuota? El 1%. El 1% de esfuerzo. El 1% de entrega, el 1% de misericordia, el 1% de bondad, el 1%, es el 1%, no es el 80, el 30, no te pide solamente ese esfuerzo. Hay una obra que me parece, creo que es de Miguel Ángel, no sé, no recuerdo, no soy muy buena en arte, pero están dos hombres y está Dios, representa a Dios y representa, es Miguel Ángel, ¿cierto? Representa a Dios y representa al hombre. Dios tiene el dedo absolutamente estirado, el hombre no, tiene el dedo así. Solamente basta que el 1%, o sea, que tan solo estire un poco el dedo para alcanzar a Dios. O sea, ese 1% que necesita Dios para obrar en tu misericordia. Es necesario el 1%. El 1% es la disposición de dejar a Dios ser Dios en mi vida, de decirle al Señor, sí, haz lo que quieras, cuando quieras, como lo quieras. Es el 1%. Y qué bueno que nosotros delante del Señor decirle, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí está mi 1%. Señor, hoy vengo a ponerte mi 1% para que tú seas obrando, para que tú seas actuando, para que tú seas, Señor, dirigiendo mi vida. Bueno, que no se nos olvide ser misericordioso. Doy el llamado del Señor a partir de la dicha de ser misericordioso, de encontrar en la misericordia del Señor dicha, alegría, encontrar, ser bienaventurados, está e implica también el hecho de poner el 1%, el 1% del perdón. El Señor nos invita a perdonar, miren, a olvidar, a olvidar las faltas de los demás. A veces nos cuesta mucho perdonar, nos cuesta mucho olvidar, nos cuesta mucho dar. El ejercicio de dar es a veces un poco complicado. Yo creo que es una virtud que poco a poco tenemos que ir trabajando, es una virtud que poco a poco tenemos que ir viviendo. Incluso les cuento que pues a veces hago el ejercicio digamos, de dar la ofrenda, de entregar. A veces cuesta mucho cuando hay en sobreabundancia, pues es muy sencillo sacar $50, $100, dar, ofrendar, estar, pero cuando estás en la escasez, es el ejercicio más bonito es poder aprender a dar. Y por lo menos en el tiempo en el que estábamos de la campaña,
muchas personas dan y han dado no de lo mucho, quizás económicamente no tendrán mucho, pero el ejercicio de dar en los momentos de escasez es un ejercicio que fortalece nuestro corazón, fortalece la virtud y nos enseña a vivir la misericordia, nos enseña a vivir la bondad. Cuando no tengas, haz el ejercicio de dar. Cuando nos cueste más, hagamos el ejercicio de dar. A veces duele un poco, sí, claro que sí, porque con ese dinero pues necesito, no sé, comprar el alimento del día, con ese dinero puedo, ¿cierto? Eh, pero también es como dar un paso al abandono, a, a creerle a Dios y decirle, Señor, mira, te entrego todo lo que tengo, te entrego todo lo que tengo, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego, ¿cierto? Y yo confiaré en ti. Ese paso o ese ejercicio de la virtud, de dar, de entregar, de la misericordia, es un ejercicio muy enriquecedor. Yo los invito a que demos ese 1%, demos ese 1%, y quizás a muchos nos cuesta mucho ese 1%, porque ese 1% a veces pareciera un 100%, pero, pero les aseguro que todo lo que el Señor ha hecho por nosotros o nos ha dado constantemente, no se alcanza a medir pues en las proporciones que nosotros pensamos, imaginamos o creemos. No, lo que el Señor ha dado, lo que el Señor nos ha dado es demasiado en comparación de lo que nosotros podemos darle al Señor y a nuestros hermanos. Bueno, yo quisiera seguir hablando de la misericordia. En la misericordia, venimos hablando del Salmo del Salmo 51, cuando dice misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Ese es el miserere, ese es el perdón hacia el otro. Pero hay una manera diferente de hablar de la misericordia, y yo ya lo he hablado aquí, quisiera comentarlo. Es el capítulo 15 de Lucas. Yo les decía, es que es imposible no hablar de Lucas cuando hablamos de misericordia. Si tú quieres hacer una lectura, uno puede hacer una lectura en clave. ¿Qué quiere decir? Una lectura pensando en una palabra. ¿Cuál es esta palabra? O en una categoría, la palabra misericordia. Cuando tú te acercas al Evangelio de Lucas, a leer el Evangelio de Lucas, te vas a dar cuenta de que todo el texto está en constante dinámica o alrededor de la misericordia. Y la misericordia, ya aprendimos la primera palabra en latín, miserere, ¿cierto? Ese miserere del perdón, de sabernos perdonados, y lo podemos ver en el Salmo 51, ¿cierto? Pero también en el capítulo 15 hay una manera de ver el perdón y de ver cómo nosotros, cómo el Padre siempre está en constante apertura a que volvamos a Él. Y el capítulo 15 de la misericordia tiene 3 parábolas. Yo he hablado mucho del hijo pródigo, que es desde el verso 11 en adelante, pero los primeros 10, 11 versículos hablan de 2 parábolas muy especiales para hablar de la misericordia. Uno de ellos es la oveja que se pierde, y otro es la moneda que se pierde. La misericordia del Señor, ¿para quién es? Dichosos los misericordios. ¿Para quién es la misericordia? Mira, lo veíamos y se lo escuchaba ayer al padre, también el padre Luis en la parroquia de Houston, y decía, hablaba sobre el buen samaritano, y decía que precisamente la ley del Señor obligaba a ayudar a aquellos que eran judíos. Claro, como pasa un sacerdote, como pasa un levita, y como no, el que está allí no es un judío, sencillamente pues no estoy obligado a hacer el bien, no estoy obligado a ser misericordioso. Pero pasa un samaritano, sencillamente no le importa quién es, y llega él, ¿cierto? Entonces lo atiende y es misericordioso. Ayer precisamente, particularmente hablábamos implícitamente de la misericordia, cómo salir al encuentro del que sufre. Pero hay algo muy bonito en el capítulo 15, y es que en el primer verso, en la primera parábola de la oveja que se pierde, de la oveja perdida, es una oveja ¿por qué se perdió esta oveja? ¿Cuál fue la razón de su pérdida? O sea, mire, pensemos un poco en el pastoreo de ovejas. Las ovejas conocen, dice la palabra del Señor, que las ovejas conocen la voz del pastor, solo la voz del pastor. Yo utilizo una palabra que para aquí es una palabra grosera, pero por eso no lo voy a decir, pero en Colombia no tiene tanto. Pero ¿por qué se distrae? ¿Por qué se pierde la oveja? ¿Por qué se distrae? Por distraer. Porque pues en Colombia hay una palabra que empieza por P, ¿cierto? Que no es tan fuerte pues, y allá a veces pues se dice con un poco más de tranquilidad, pero aquí dice que tiene otra connotación, pero es precisamente a veces eso nos pasa en nuestra vida,
¿Por qué sencillamente? ¿Por qué se pierde la oveja? Si la oveja conoce la voz de su pastor, ¿por qué se pierde? Lo más seguro es que hay un sacerdote, yo sé que ustedes lo conocen, el padre Rodolfo, el padre Rodolfo de Colombia, Londoño, de Las Priellas, no sé, alguna vez estuvo como por acá, y él decía, porque se fue a cazar pispirispis, dice él, se fue a cazar pispirispis. ¿Y qué es eso? O sea, sencillamente se distrajo con cualquier cosa, sencillamente vio que quizás vio una florecita y sencillamente salió corriendo, ¿cierto? Por la florecita, o vio una mariposa sencillamente y se fue. Y cuando se dio cuenta, cuando fue a buscar su rebaño, ya su rebaño no estaba. Ya su rebaño no estaba. ¿Por qué? Porque se distrajo. Porque no tenía no estaba cerca del rebaño, porque sencillamente algo llegó y le pareció, no sé, le pareció atractivo y se perdió. A veces pasa, no sé si aquí ocurre mucho, pero en Colombia sí ocurre mucho. Y es que, digamos, hubo un accidente y todo el mundo se reúne alrededor. O sea, todo eso, y entonces se arma un tráfico, allá se llaman un taco impresionante, un tráfico, se pone pesado, pero no por el accidente, no es por el accidente, sino porque la gente que para a chismosear qué fue lo que pasó, ve qué tiene y qué le hicieron, y se para, y no solamente, se quedan ahí, o sea, empiezan a ver. Como con un morbo ahí, ¿qué le pasó? Ve, mira esa pierna como está. Y empiezan a ver así. Yo detesto mucho eso cuando pasa eso. Yo me fijo si de pronto necesitan ayuda, porque me ha pasado una vez, alrededor mío se ha accidentado gente, pues yo inmediatamente voy y ayudo a la persona, ¿cierto? Pero si ya tiene la ayuda, si ya se hizo el llamado, si yo no puedo hacer nada, pues yo sencillamente sigo de largo. Pero a veces es más el morbo, a veces más es como el querer escudriñar por allá, dice el ser como muy, pues, ¿cómo es el dicho del gato? ¿Cómo es? La curiosidad mató al gato. La curiosidad, por curiosidad, sencillamente por distracciones nos perdemos. Mira, una oveja que conoce la voz del pastor, por distraída se perdió. Y particularmente se perdió afuera. Miren, quiero que hagamos como en la misericordia en este texto de Lucas, en el texto del capítulo 15, con estas dos primeras parábolas, porque esta oveja se pierde afuera, pero la moneda, dice que hay una moneda que se pierde. ¿Y dónde se pierde la moneda? Adentro de la casa. Dentro de la casa se pierde la moneda, no afuera, dentro. Una oveja se pierde afuera y la moneda se pierde dentro. ¿Para quién es la misericordia? Tanto para aquel que afuera está perdido como aquel que dentro de la iglesia está perdido. Porque muchas veces creemos que por el servicio, que por estar aquí, no sé, en cabina, que por venir aquí a servir en los eventos, que por estar en la parroquia, que por ser católicos, que por ir a leer, entonces tenemos pues... No. La misericordia es tanto para aquel que se pierde en la drogadicción, en el placer, en el mundo, en el poder, en fin, como para aquellos que están también aquí en la iglesia, porque la misericordia es para ambos. Y precisamente ese es el 1%, quizás uno han dado el 1%, otros no han dado ese 1%, pero la misericordia es en igual manera para quien se pierde afuera como para el que se pierde adentro. Miren tan bonito, el Señor dice que el pastor sale a buscar a su oveja. ¿Y dónde la pone? La pone sobre sus hombros, la carga, la cuida y la trae. Y miren lo que pasa con la mujer que se le pierde en la siguiente parábola del capítulo 15 de Lucas. ¿Se pierde dónde? Se pierde dentro de la casa. Y se pierde, y dicen que empezó a buscar, y particularmente cuando termina llama a todos para que se alegren. O sea, hizo una fiesta por una moneda. Creo que le salió más cara la fiesta que la bendita moneda. Eso pasa mucho en la lógica del reino. No tiene lógica, sencillamente es misericordia. Usted se pone a hablar de la lógica aquí, se perdió una moneda. Pero llamó a los demás para que se alegraran. ¿Les alegraran es qué? Ya está. ¿Cuánto habrá costado la fiesta? Se le perdió $1 y fui a buscar, ¡ay, encontré mi $1! Y llamó a todos para que se alegraran, le costó $10,000 la fiesta. Tan particular. ¿Por qué? Porque Dios rompe toda lógica. Porque puede que ese dólar no significa lo mismo para ti como significa para el dueño del dólar. Ese dólar, digamos, que sea del dólar que alguna vez tu mamá te dio, sencillamente fue el primer dólar que tu mamá, o sea, significa algo más a los ojos de la hija que recibió ese dólar, como un regalo de la mamá, como el primer momento, no sé, en fin, lo que sea, pero para Dios, cada uno de nosotros tiene un sentido diferente.
tiene un sentido diferente. Lo mismo le pasa también, y lo ilógico de la parábola del hijo pródigo es lo mismo, porque aquel hijo que viene, que se gastó todo, también hacen una fiesta, celebran, hay una gran fiesta en el cielo, ¿cierto? Y el hijo menor, y el hijo mayor, perdón, el hijo mayor representa ¿qué? La lógica del mundo, pero venga, es que usted se lo gastó, pero venga, es que usted lo... No, con la misericordia de Dios es vivir en la absoluta lógica de Dios. Por eso los juicios no sirven en la misericordia. Eso es lo que pasa. Y a veces yo digo esto, no sé si de pronto los escandalizo un poco con esto, pero bueno. Cuando dicen que las prostitutas, que los pecadores, los publicanos nos aventajan en el reino de los cielos. Cuando ustedes le pide la explicación a alguien, ¿por qué nos aventajan? Entonces la gente hace su juicio. Las personas normalmente hacemos el juicio. ¿Cuál es el juicio? Porque se convierte. Qué pena, pero es que en el texto no dice que se convirtieron. O sea, qué pena. Si usted en el texto bíblico me dice, mire Marlo, es que ahí dijo que se aventajaban en el reino de los cielos porque se convirtieron. No. El texto solamente dice que nos aventajarán las prostitutas, los pecadores, los publicanos, todo aquel que ha cometido pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que la manera de ver de Dios es absolutamente diferente a la manera de ver nosotros. Cuando el Señor nos pide perdonar, cuando el Señor nos pide ser misericordiosos, nos pide perdonar cualquier tipo de ofensa, por más difícil que sea, por más tenaz. La lógica que nos dice, no, es que no vamos a poder. La lógica es, mira, es que me lastimó, mira, es que me violó, me violentó, me lastimó, me hirió, pisoteó conmigo, dañó mi corazón. Mira que lastimó a mis hijos. A veces me pongo a pensar, ¿qué tal si alguien llega delante de mí a lastimar a mi hijo? ¿Usted qué haría como papá? Yo creo, uno como animalito, uno como impulsivo, ahí le zampa su golpe, me imagino. O va y toma venganza con sus propias manos. Y va y hace su propio juicio. Pero en estos días, bueno, hay una serie de anime que por mi hijo he estado viendo a veces y me he acercado que, bueno, no les voy a decir el nombre, pues, pero es una serie de anime donde el protagonista dice algo así como, es que el odio engendra más odio. Me parece muy bonito, es porque dice, es que si yo llego y cobro venganza, ¿qué va a pasar? La otra persona va a cobrar venganza de esa venganza primera y todo se vuelve como en un círculo de odio que no tiene fin. ¿Cómo se rompe ese círculo de odio? Con la misericordia, con el perdón, con el amor. ¿Con qué lógica? Con la lógica de Dios. Por más que no entendamos, por más que nos duela, por más que creamos que esto no tiene perdón, ¿cómo me lastimó? Mira, en el mundo el nivel de maldad es una cosa impresionante. O sea, imagínate lastimar, por lo menos de los casos que a mí cuando yo los veo y que hierve la sangre, es cuando son cosas en contra de los niños, ¿sí? Que los abandonaron, que en esta guerra que se está librando, pues todavía uno ve fotografías, videos de niños, tanto en Israel, tanto en Medio Oriente como en Ucrania y Rusia, y uno ve niños lastimados o que los abusaron sexualmente o que los lastimaron o que los abandonaron. ¿Con qué corazón? Ese tipo de cosas, uno verlos, imagínense, verlos con los ojos del ser humano es una cosa impresionante, pues la misericordia de Dios llega hasta muchísimo más allá. Hay una película que yo les recomiendo, pues tienen que verla de manera un poco crítica, porque pues pero me parece que trabaja muy bien la Trinidad, tiene algunos elementos que hay que saberlos para no salirnos de la doctrina, pero me parece La Cabaña, se han visto la película de La Cabaña, se las recomiendo para que la vean, como les digo, con ojos críticos, ¿cierto? Porque pues de pronto hay cositas que rayan pues con la doctrina, pero podamos entender un poco más en la película, y la película habla precisamente de cómo este hombre, les voy a dar un par de spoilers, si ya se la vieron, pues lo van a entender, si no, pues les digo pues que se las vean y se las vean como en reflexiones, es muy bonita, como la hija es asesinada, la hija del protagonista, ¿cierto? Es asesinada, desaparecida, una niña, ¿cuántos añitos tenía? 6 años, sí, más o menos, 6 años, 7 años, una bebé, una niña que fue
que mientras los hijos estaban como en en una canoita, en fin, se tiró porque estaba tomando agua uno y mientras dejó a la niña atrás por salvar dejó a la niña pues a la orilla por salvar a su otro hijo que estaba tomando agua. Cuando volvió, la niña no estaba, la pequeña no estaba. Y bueno, empieza la película precisamente el cómo no solo se destruye su vida, sino que odia profundamente a quien le hizo el daño, a quien dañó a su hija. Y se olvida de su familia, particularmente se olvida de sus hijos, de los otros dos hijos, se olvida de su esposa, se olvida, y si sencillamente el dolor, el odio, la venganza lo llevan hasta tal punto. Y Dios le hace una invitación a una cabaña, y en la cabaña todo era el proceso para enfrentar. Dice San Irineo de León que lo que no se asume no se redime. O sea, había que asumir, y Dios invita a este hombre a asumir ese dolor. Y todo el proceso, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, precisamente representado pues por tres actores, y cómo lo llevan a encontrarse con ese dolor, pero con ese dolor desde la misericordia de Dios. Y había algo que me parecía de esas cosas que estremecen el alma, y es que Dios es el primero en sufrir por el dolor del ser humano. O sea, a Dios le duele tu dolor, a Dios le duele lo que te hicieron. A Dios le duele cómo vives. De Dios no viene nada malo, solo que Dios nos dio la libertad, y la libertad es fundamental para amar. O sea, la libertad es basura, lo que nos dicen a veces el mundo, que la libertad es para escoger lo bueno y lo malo. Nadie escoge lo malo es en un buen juicio, nadie lo escoge, a menos de que tenga alguna situación mental. Pero ¿quién estaría dispuesto a escoger algo malo en sus cinco sentidos? ¿Quién estaría dispuesto a escoger algo malo solamente para lastimar a sus hijos, o para lastimar a alguien, o para lastimarse a sí mismo? Yo les digo, si tienes la libertad de escoger lo bueno y lo malo, bueno, entonces escoge comer tierra, tómate un veneno, lo puedes hacer. ¿Por qué no lo haces? Sencillamente porque la libertad es la capacidad que yo tengo siempre de escoger lo bueno. Y Dios, ¿qué ocurre en el mundo? A veces lo bueno se nos empieza a volver como lo malo, y a disfrazarse las cosas que no son buenas de cosas que pareciera como si son súper buenas, pero por eso es necesario confiar en Dios y en el discernimiento de Dios. Y cómo la libertad del Señor es necesaria decidir, ¿cierto? Asumir el dolor que tengo aquí, decidir asumir lo que el Señor tiene para nosotros, o incluso de las situaciones que nos pasa, asumir eso, aunque también le duelen a Dios, pero de la mano de Dios, asumir y empezar a sanar todo ese tipo de cosas, todas esas cosas que llevamos en el corazón. Esta película de la cabaña termina precisamente este hombre reconociendo, o sea, lo pone Dios te pone de frente a tu dolor, pero te pone de frente a tu dolor con Él. O sea, Él está ahí. Él está para abrazarte, Él está para amarte, Él está para acompañarte, y está para acompañarnos, pero nos pone enfrente. Por eso me gusta mucho la película, porque lo que había pasado hasta ese momento no había asumido, había sencillamente dejado que todo pasara. Pero con Dios, Dios lo pone frente al dolor y le dice, eso es lo que pasó. Llega un momento en el que van y encuentran a la niña, pues encuentran a la niña, y está todo el funeral y todo ese momento de sanación, y es demasiado doloroso. Y Dios cómo llora, Dios cómo siente, Dios cómo sufre con nuestro dolor. Pero nos acompaña, nos perdona, nos ama profundamente, y quiere que tú y yo vivamos esa misericordia. Cuando nosotros somos misericordiosos con los demás, cuando nosotros somos bondadosos con los demás, mira, la misericordia se entiende. Yo les he dicho mucho, o a los que me han escuchado, Rahamín es del término hebreo, que significa desde las entrañas, pero desde las entrañas maternales. La misericordia que yo tengo con mi hijo, ¿sí? Por lo menos cuando viene Manuel, hizo algo que no debió haber hecho, y se pone enfrente de mí con eso. Y yo sé que tengo que corregirlo, lo corrijo, pero le veo como ese dolor en sus ojos, ese deseo o más bien como hey, la embarré, papá, que lo siento. Me da mucha ira, les cuento que cuando no asume. No, la culpa no fue mía, o sea, eso se cayó solo, eso ocurrió, como que asume. Constantemente ha sido como mi enseñanza a Manuel, asumir. Cuando se asume algo, cuando dice, sí, esto fue lo que pasó, asumo las consecuencias, voy a trabajarlo. Particularmente
Dios tiene misericordia. Mira lo que ocurre con este hombre que viene, otra vez recordemos el texto que hablábamos ahora. Este hombre viene delante de Dios a asumir su deuda. Después se olvida, ¿cierto? Pero al menos lo asume. Y por asumir su deuda le dice, ten paciencia, te lo voy a pagar. Lo asume, o sea, dice, no tengo cómo pagarte ahora, pero lo voy a pagar. No me desaparezco. Como cuando te llaman a ti por tus deudas y no estoy, diga que no estoy. No. Hay que asumir, hay que dar la cara. Eso el Señor nos invita a eso, a que a nuestros sufrimientos, nuestro dolor, hay que ponerle la cara con la cara de Dios también, con la mano de Dios, asumirlo. Y nos vamos a dar cuenta que cuando asumimos algo, el Señor tiene misericordia. El Señor tiene misericordia y nos ayuda a resolver esas situaciones e incluso muchas de ellas nos libra de las consecuencias. Eso pasa por lo menos cuando Emanuel le vamos a decir, bueno, un ejemplo, ya no vas a ver televisión, no vas a salir hoy, te quedas en tu cuarto, ¿no? En fin, y cuando se le ve, papá, ok, uno le dice, bueno, busquemos otro tipo incluso uno termina diciéndole eran 3 días, no, bueno, ya uno al menos, pero uno termina siendo más como que no, como que me duele que mi hijo esté como en ese castigo, bueno, se le llama así, cierto, como en ese castigo, no, es la misericordia de Dios que busca constantemente salvarnos, que busca constantemente perdonarnos y que nosotros hagamos sentir a los demás de esa manera. Cuando alguien te ha hecho mal, no importa si no te pide perdón, tú perdónalo. Esa es la gran alegría de la misericordia. Es el 1% que el Señor te pide. Y si te das cuenta, todo lo que le debemos a Dios es 99% más grande de lo que Dios ha perdonado en nuestra vida. Bueno, aquí nos dice Ana Cepeda, dice el padre Lorin que Dios pone su casi todo y nosotros nuestro casi nada, pero que si nosotros no ponemos nuestro casi nada, Él no pone su casi todo. Qué bonita reflexión, es verdad, ese 1% es el casi nada de lo que nosotros, pero es necesario. Está como cuando a estos días hablamos, Lucy, precisamente del socialismo, ¿cierto? Cuando que nos acostumbramos como a recibir, no, Dios necesita también de nuestros esfuerzos, y eso que no lo necesita, sencillamente lo quiere porque todo cuesta. Tú dirás, hemos recibido todo gratis. No, tú no recibiste nada gratis. Mire, y es de verdad, nada en esta vida es gratis. A alguien le tuvo que costar, a alguien le costó. Y tu salvación, y tu perdón, y tu vida le costó a Jesucristo su sangre. Por eso no lo recibiste gratis. Lo recibiste con el precio de sangre, el precio de la sangre de Jesucristo. Y cómo no valorarlo también diciéndole, Señor, yo quiero unirme a ti. Y muchos santos dicen, mi sufrimiento lo uno a tu cruz, porque es en tu cruz donde mi sufrimiento cobra sentido, donde mi sufrimiento es valorado delante. Lo que te entrego, lo que te ofrezco, es valorado delante de Dios, delante del que lo ha dado todo. Por eso, nada es gratis. Que eso de recibir aquí, a alguien le tuvo que costar. Si tú lo recibiste fue porque alguien pagó por eso. Si tú lo recibiste y a ti no te costó, pero a alguien sí le costó, ¿cierto? Por eso, la gratuidad de Dios es que sencillamente Jesucristo asumiendo lo que nosotros debíamos haber asumido y que nos iba a costar esa eternidad y la otra pagar, lo ha pagado Jesús en la cruz. Y yo los invito a que terminemos hoy solamente hablamos de la misericordia, y aquí nos podríamos quedar hablando de la misericordia por mucho tiempo, pero se nos ha acabado el tiempo, pero quiero que le podamos pedir al Señor la gracia de la misericordia y de ser misericordiosos. Dice dichosos, es que hay mucha alegría, mucho gozo en el perdón.
Pues es liberar el corazón. Y se los digo así constantemente, la alegría que me da que mi hijo ya esté viendo. A ver, a veces lo veo pues porque lo he corregido o algo y lo veo por allá como todo tiradito, como todo triste. Y yo, ven para acá, entonces yo lo llamo, le doy un abrazo y trato de explicarlo, y trato de que lo asuma, y trato de que lo entienda, y trato de que se encamine, porque Dios no te quiere ver triste. Así como quizás a mí me duele mucho ver a mi hijo cabizbajo, pues a Dios le duele verte a ti, a mí, a nosotros cabizbajos, vernos tristes, vernos sumergidos en el dolor, en el sufrimiento. Por eso, dejémonos perdonar por Dios y perdonemos a aquellos que nos han hecho mal. Yo los invito a que cerremos un momentico nuestros ojos y allí con nuestros ojitos cerrados, digámosle al Señor, Señor, regálanos un corazón misericordioso, un corazón que perdone, un corazón que ame, un corazón, amado Dios, que te vea a ti siempre, un corazón que se configure contigo, un corazón transformado, Señor, por la fuerza de tu Espíritu. Queremos vivir la misericordia, esa gran misericordia que has tenido con nosotros, Señor, también queremos vivirla y queremos hacer sentir a nuestros hermanos también interpelados, abrazados por la misericordia. Amado Dios, te ruego que nos regales un corazón dispuesto a perdonar y un corazón dispuesto a saberse perdonado. Es importante sabernos perdonados. Muchas veces cargamos, amado Dios, en nuestro corazón culpas por cosas que hemos hecho, culpas porque hemos lastimado muchos corazones, culpas porque en algún momento cometimos un error y lastimamos a nuestros seres queridos, lastimamos a un amigo, porque por algún error que cometimos, Señor, algún proyecto se vino abajo. Te pedimos que nos regales un corazón también que se sepa perdonado, o sea, que yo decir, Señor, ya he confesado esto, ya te he confesado esto, y si no, confesarlo y poder sentir la paz del perdón, porque la culpa, Señor, nos aleja. La culpa, Señor, a veces o sencillamente es algo injustificado, porque tú nos has perdonado, porque tú nos has amado, porque tú, Señor, nos has reconciliado y nosotros seguimos viviendo como si te debiéramos, ¿no? Ya nos has perdonado y ese perdón ya no hay deuda. La deuda ha sido pagada por Jesucristo. Ya no hay deuda. La deuda ha sido pagada por la sangre de Cristo. Que el Señor nos invita, claro que sí, a remediar. El Señor nos invita y tú nos invitas hoy, Señor, a enmendar nuestro error. Con ese 1%, con ese 1% de querer ir, abrazar, pedir perdón, tratar de hacer algo para reconstruir. Si ya no se puede hacer nada, sencillamente estar absolutamente confiados en la misericordia, en el perdón de Dios y confiar que Él, a partir de eso que ya no se puede hacer, el Señor habrá una obra poderosa en tu corazón y en aquellos que en algún momento lastimaste. Por eso, regálanos, Señor, un corazón misericordioso, un corazón de sabernos perdonados y un corazón que sepa perdonar. Un corazón que sepa, Señor, llevar tu misericordia. La alegría del perdón, la alegría del perdón. El perdón engendra amor, engendra alegría, engendra gozo. Sentirnos perdonados es sentirnos nuevamente pegaditos a ti. El gozo y la alegría de sabernos en casa, de sabernos contigo, amado Dios. Señor, ha sido como un dolor alejarme de mi casa, la verdad, sí. Y esa alegría que da cuando uno vuelve a casa. Esa alegría, Señor, es la que queremos experimentar constantemente de sabernos estar en la casa, en tu casa, amado Dios. Regálanos un corazón misericordioso y enséñanos a ser misericordiosos como tú lo eres y perdonar a aquellos que nos han ofendido. Te damos la gloria a ti, amado Dios, y te entregamos, amada Madre, también este día para que seas por medio de tu intercesión, alcanzándonos las gracias de tu Hijo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor nos regale su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por este momento, a todas las personas que nos han acompañado, aquellos que nos han saludado también por Facebook, perdón. Está Adriana García, Lorena González, Dios los bendiga, Alicia Torres y Ana Cepeda, muchas gracias. A todos los que nos apoyan, a todos los que nos abrazan, ¿cierto? Desde su casa, haciendo que esta emisora, esta gran emisión llegue hasta sus casas. Muchísimas gracias, Dios los bendiga muchísimo. Y bueno, seguimos ahora con el padre Jorge, para que el Padre, por medio de su enseñanza, también siga transformando nuestros corazones. Dios los bendiga.
Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.